Hola, mi nombre es Yasmín de Luna Rodríguez y pertenezco al equipo número 2. Hola, mi nombre es Verónica Alejandra González Rodríguez y pertenezco al equipo 2. Hola, mi nombre es Nayeli Aide Mancilla León y soy integrante del equipo 2. En los últimos años se ha visto un incremento en el número de incendios que ocurren en áreas forestales, los cuales son causados por las extremas sequías y por actividades realizadas por el hombre, aunque pueden ser de diversos factores. En la siguiente diapositiva se verán explicados más a fondo. Uno de los principales factores es la fuente de calor. En el bosque no existe la combustión espontánea, así que siempre se requiere de una fuente de incandescencia extrema mayor a los 200 grados Celsius para que ocurra un incendio. El segundo factor es la temporada. Los incendios forestales pueden ocurrir en cualquier momento, sin embargo, en México se presentan dos temporadas de mayor incidencia. La primera, que corresponde a la zona centro, norte, noreste, sur y sureste del país, que inicia en enero y concluye en junio. La segunda temporada inicia en mayo y termina en septiembre y se registra en el noroeste del país. Ambas coinciden con la época de mayor estiaje, que es la sequía, en el territorio nacional. En México, los incendios forestales queman en su mayoría 70 y 90% de pastizales y arbustos. Los principales se recuperan totalmente en los primeros días de la temporada de lluvias, mientras que los arbustos tardan en hacerlo desde unas semanas hasta un par de años. En el caso de las zonas arboladas, aproximadamente del 10 al 30% de la vegetación que se quema tardan en recuperarse entre 15 y 50 años según la especie y otros factores. Sin embargo, también se ha observado que después de un tiempo estas áreas vuelven a regenerarse e incluso hay unas especies que se mantienen en pie. La pregunta es, ¿qué adaptaciones tienen estas plantas que las ayudan a sobrevivir a dicho evento? Una adaptación al fuego es un mecanismo morfológico o una respuesta fisiológica o fenológica que permite a la planta sobrevivir al paso de las llamas, recuperarse del daño o recolonizar un sitio incendiado. Cabe mencionar que las plantas que se han adaptado y se han podido favorecer por la perturbación natural se denominan pirófitas. Muchas especies son capaces de rebrotar mediante vástagos que se generan a partir del cuerpo del individuo quemado. Se denominan plantas rebrotadoras, y entre ellas se encuentran el medroño, Arbutus unedo, la encina, Quercus ilex, entre otras plantas. La resistencia al fuego es una de las características morfológicas de las plantas que le proporcionan mayor probabilidad de supervivencia ante los incendios forestales. Esta resistencia se debe principalmente a que poseen una corteza gruesa protectora, la cual es considerada la primera línea de defensa y funciona como aislante a cierta intensidad del fuego. Específicamente, lo que hace la corteza es que protege y también aísla de temperaturas letales al cambio vascular, el cual es el que produce el crecimiento en grosor de los tallos. Esta corteza gruesa es encontrada en pinos y encinos, la cual facilita su supervivencia, en particular cuando ocurren incendios, ya sea de baja a moderada intensidad y severidad. Otra de las características adaptativas es la capacidad de resembrar o repoblar áreas por tener conos o piñas serótinas, que pueden permanecer cerradas y adheridas a las ramas por varios años y solo se abren y sueltan la semilla al recibir el calor de un incendio. Algunos ejemplos de especies que poseen esta capacidad adaptativa son el pino resinero, Pinus pinaster, y el pino carrasco, Pinus halapensis, las cuales, como ya se había mencionado con anterioridad, desarrollan piñas serótinas, que permanecen cerradas durante años hasta que la intensidad de la temperatura que produce el fuego provoca su apertura y la dispersión de sus semillas. También existen especies que obtienen beneficios de los incendios. Uno de estos casos es el pino socarpa, conocido comúnmente como cote. Es el pino tropical más común en México y Chiapas. De este pino se ha reportado que su vida puede iniciar en localidades incendiadas o quemadas de forma prescrita, que constituyen una excelente cama para su regeneración. Esto ocurre porque el fuego elimina temporalmente zacates y juncia, que son hojarasca o acículas secas sobre el piso, de forma tal que la semilla puede tener contacto con el suelo mineral.
En consecuencia, estas semillas germinarán y darán paso al establecimiento de sus plántulas. La flamabilidad. La flamabilidad en las plantas es generada por su morfología y la presencia de sustancias químicas inflamables, que hacen que el fuego no se apague y las queme completamente, generando un rebrote y el mejoramiento de su follaje. Como respuestas florecientes, estas son causadas por la presencia del fuego, es decir, que solo quemándose producen flores o como respuesta al fuego florecen. Por ejemplo, muchos pastos típicos del pastizal y la sabana se recuperan de la pérdida de la parte aérea por fuego mediante rebrotes a partir de rizomas. Asimismo, se estimula su floración, la capacidad de sobrevivir al fuego. El efecto del fuego en las leñosas se debe a factores ambientales, como el combustible, el clima y la topografía, y tiene características diversas como la intensidad y la duración del incendio. También hay características de las leñosas. Esta se debe a su especie, el diámetro, altura, tamaño de copa, número y protección de yemas. Las plántulas, al desarrollar en su etapa inicial un aspecto cespitoso o de zacatón, protegen la yema principal del fuego. Esto se debe a que hay daños directos por fuego, como la pérdida de su follaje, la muerte de las mismas yemas, cicatrices de fuego en tallos y ramas o la muerte de raíces superficiales. Aunque hay un dato más interesante aún, que es su supervivencia, se debe a la tasa de crecimiento o una resistencia al ataque de patógenos de estado fisiológico o simplemente el vigor de la leñosa. Rebrotes basales. Estos son generados por la presencia del fuego, como un estímulo de poda por el fuego. Este proceso tiene una recuperación natural tras la ocurrencia de una perturbación llamada sucesión ecológica. Se debe a un ordenamiento en un ecosistema, manifestado por el agresivo reemplazo de una comunidad por otra, y tiene una dinámica sucesional de la vegetación que ocurrirá en un determinado tiempo y lugar que serán dependientes. Se sabe que la severidad pone en ejemplo los disturbios severos como en incendios de gran intensidad. Una sucesión vegetacional probablemente comenzará con la llegada de especies colonizadoras como líquenes y musgos, que lentamente darán paso al desarrollo de pastos de calidad. Mi conclusión es que después de un incendio lo que deberíamos de hacer es cuidar el suelo y protegerlo de mejor manera. ¿Esto cómo lo podríamos hacer? Colocando troncos o virutas de paja en los suelos para que así se evite la erosión. Las plantas, a diferencia de otros seres vivos, no tienen la capacidad para huir o migrar a otros lugares cuando existe un factor de riesgo. Es por esto que el tener que desarrollar ciertas adaptaciones ha sido de suma importancia para su supervivencia. Un claro ejemplo de esto es lo que acabamos de ver acerca de cómo algunas especies de plantas que han estado en constante exposición a incendios han evolucionado para desarrollar ciertas características que los han ayudado a sobrevivir a estos, como lo son los árboles, especialmente los pinos, que tienen esta corteza gruesa protectora que los ayuda a protegerse contra el fuego, pero también han desarrollado no solo métodos para sobrevivir al fuego, sino también para obtener beneficios de él, como es el caso de algunas especies de pinos que han desarrollado piñas serótinas. Se conoce que en cada parte del mundo existen cierto tipo de perturbaciones ambientales. Lo que ocasiona el fuego en un incendio forestal es muy perjudicial, pero lo que no saben es de que las plantas pueden aprovechar esto. Como es así, después de que la zona queda muerta, existen plantas que utilizan el calor del fuego para germinar y otras brotan nuevamente de esta tierra. ¿Cómo es así? Bueno, tenemos que entender que cuando los árboles han sufrido una perturbación ecológica, el ecosistema sigue estando allí, no desaparece, solo está muerto. ¿Cómo podemos entender esto más a fondo? Tenemos que considerar muy importante que nadie debe de reforestar la zona aunque parezca muerta, pues hay que entender que las plantas tienen su propio mecanismo para sobrevivir ante estos accidentes ambientales.